profesional que la realidad no es la realidad que ustedes están diciendo ahora. El policía no gasea a la niña. El policía está mirando para otro lado y levanta la mano y en ese momento la niña, el señor que estaba con la nena, que ya estaba gaseada por un gas naranja, que no sabemos de dónde salió, en ese momento esa persona... No, les estoy tomando el pelo. Está en la justicia va a decidir. Así que ustedes van a ver la verdad. O sea, la ministra insiste con la versión que ya fue desechada en su momento, a las horas. Insiste increíblemente, la verdad, porque la imagen está y el policía lo que hace es... ahí la estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. Bueno, le tira el gas directamente a la mamá y a la nena. ¿Pero qué dice Bullrich? Ya estaba gaseada, dice. Ya había sido gaseada por el video anterior. Sí. No, dice como que había un gas naranja que tampoco se ve ni se verifica. De otra marcha estaba gaseada, ¿no? Recordemos que había sido la viceministra de Seguridad, en Monteoliva, la que había salido a decir en los medios que había existido un infiltrado que había gaseado a la chica. Después sale esta imagen. Bullrich, ¿te acordás que en primer momento hace como un reconocimiento? Es más, plantea que va a hacer una investigación interna sobre por qué ocurrió. Pero acá la pregunta de Irina acá es por qué Bullrich hace esto que es tan evidente que no es como ella sostiene. Yo creo que es una estrategia esto, que insisten con conceptos falsos una y otra vez para que queden los conceptos falsos. Yo creo que es algo deliberado. Es lo mismo que hace Milei. Lo hacen todo el tiempo. Es la forma de instalar un discurso. Igual, déjame entender lo que está diciendo Irina porque es grave. Déjame entender. Vos, Irina, lo que está diciendo es, en una reunión previa a la ida de la ministra a la comisión a dar explicaciones, en algún momento de esa reunión alguien dijo, mira, andá y vos decís que ya estaba gaseada, vos decís que el policía en realidad estaba tirando repelente para mosquito y que pasaron las cosas de otra manera. ¿Esto es lo que está diciendo? Eso estoy diciendo. Y ella dice, está en la justicia. Sí, está en la justicia. Y además, después de esto, el abogado de la querella de la mamá y la niña, que es Gregorio Dalbón, salió a tuitear y después lo hizo, denunció por encubrimiento a Patricia Bullrich. Porque lo que recuerdo que hablamos esa noche con el doctor Dalbón. Sí, bueno, claro. Pero lo que te estoy diciendo ocurrió hoy. O sea, ayer tuitea a Dalbón, después de escuchar a la ministra en la Cámara de Diputados, y hoy presentó una denuncia por encubrimiento, y además reclamando que dónde está el fiscal Eduardo Tayano, que es el que tiene que investigar este episodio y poner la realidad sobre la mesa, que está en las imágenes. No es muy difícil. Se conoce hasta el nombre de ese agente que tira el gas. Bueno, es bastante sencilla la situación y es una de las tantas causas que hay donde ahora se están investigando. Claro, el accionar represivo de la Fuerza de Seguridad. Primero se investigaba a los manifestantes, ahora empieza a haber algunas investigaciones donde el foco es otro. El tono de la Bullrich está fuera de foco. Pero siempre fue así. Está fuera del lugar. Está un poquito más perdón, y ese es el tono del gobierno y al gobierno le fue muy bien con ese tono. Logró interpelar un sector muy importante de la sociedad con ese tono. Sí, pero yo creo que Bullrich está en un límite ahora. O sea, me parece que está caminando por una cornisa. Ella hablaba más tranquila. Si vos la ves, vamos a preguntar a Leopoldo Morón. Pero buscaron la etapa de campaña de ella, porque no era Milei. Ella ahora, en esta actitud y estos nervios que le aparecen, se está pareciendo a Milei. No, ella decía que Milei era peligroso, decía. Ella decía que Milei era peligroso y trataba de mostrarse. Ahora parece, ¿te acordás la que decía rescatate, Barreda, la vecina de Barreda, que estaba nerviosa? No sé si repararon en el atuendo, porque parecía vestida de militar. No sé si vieron... No, realmente lo estoy diciendo, ¿eh? Tenía una chaqueta verde militar con una escarapela. Déjame agregar esto que vos decís, sumo a lo que dice Iri. Da la impresión que el gobierno decidió hablarle solo a los suyos y que entiende que hay un auditorio que cree eso o que quiere creer eso, y seguramente es el mismo sector que valida el accionar de Patricia Bullrich. Sin saber si eso sigue siendo tan eficaz como lo fue en su momento. Bueno, pero por lo menos entiende que hay un auditorio enfrente, sus leales, sus fieles. Entiendo. Después podemos discutir si eso es 40, 30% de la población, indistintamente de los números. Evidentemente le habla a eso. Lo que quiere decir también que renuncia en esa misma acción a buscar a otros interlocutores que no creen o que requieren otro argumento o que posiblemente te habrían pedido que Bullrich admita que cometió un error de ese policía. En las últimas mediciones la daban a Bullrich y a Villarroel arriba de la imagen de Milei.
Y acá empezó a copiarle los modales a Sí, Milei. yo coincido que le está copiando los modales. Y te propongo que veamos otro tramo de esta exposición donde habla, entre otras cosas, del auto incendiado. Del auto, ella no dice cuál, pero habla... El de cadena 3, Sí, el lado de y vuelta. también habla de los diputados y diputadas gaseados. Dale. Nosotros siempre distinguimos el manifestante del señor que agarra un palo, le rompe la cabeza a otra persona, el señor que quema un auto, ese señor es un delincuente. ¿Está claro? La jueza Servini desestimó todas las acusaciones. La jueza Servini todas las acusaciones que son Los diputados para mí y para la ley argentina no tienen coronita. Si se ponen adelante a querer pegarle a la policía, van a tener las mismas consecuencias. No tienen coronita los diputados, señora. Uno de esos diputados que se puso frente a la policía y que fue gaseado es Leopoldo Moró, que está aquí con nosotros. Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, un gusto estar con ustedes. Muy buenas noches, gracias por venir. ¿Qué pasó? Porque nosotros escuchamos a Patricia Bullrich y no escuchábamos lo que pasaba del otro lado y que ustedes evidentemente estaban interpelándola en función de lo que decía la ministra. Bueno, lo que pasó es que efectivamente se le formularon una serie de preguntas que, sin lugar a dudas, la pusieron muy inquieta y, más que inquieta, muy nerviosa, y así fue empezando a responder. Precisamente la última pregunta que me tocó hacerle antes de que se desbordara fue referida a esta chiquita, la imagen que ustedes le acaban de pasar. Pero esto que estamos viendo es cuando te gasean a vos y a otros diputados, Sí, Leopoldo, ¿no? Sí. Ahí estaba Castañeto, Valdés. Fíjate, Perdón, a ver si vos ves algún diputado que le pegue a la policía. No, ahí dice Bullrich, no tienen coronita, hay que pasarlos por arriba y ahí está el Le están momento. pegando, dijo si le están pegando. Claro. Así como la chica parece que estaba, no sé, el policía no gaseó a la chica, acá están haciendo algo que no se ve, no sé, no se entiende de qué habla. Discúlpame, No, te interrumpí. Lo que pasa es que Leopoldo. además es contradictorio, porque se supone que esos operativos, ella siempre argumenta que se hacen para defender al Parlamento y a los diputados de manifestantes que aparentemente irían allí a apabullar al Parlamento o a ocupar el Parlamento, etc. No solamente no defendió a los diputados, sino que atacó a los diputados. Fue ella la que dio la orden desde el comando donde se hace el monitoreo directamente para que apuntaran contra los diputados, a quienes conoce además perfectamente. Si ustedes advierten también allí, van a advertir que esa calle estaba absolutamente liberada porque no había ningún tránsito, porque estaba bloqueada por la fuerza de Pero seguridad. esto es de la ley bases, esto es la discusión de la ley bases. ¿Por Está qué la es del 12 de importante junio. hoy otra vez esto? Esto fue el 12 de junio. Bueno, ¿por qué es importante? Bueno, porque nosotros le planteamos ayer, no en la interpelación, en la reunión en la Comisión de Presupuesto, una serie de interrogantes. Te reitero, el de la chiquita, que dicho sea de paso, ustedes lo plantearon, pero hay que recordar que la denuncia del video trucho que pretendió tapar esa acción no la hizo ni Cristina Kirchner ni Axel Kicillof, la hizo Feynman y después Jonathan Viale en su canal. Sí. Denunciaron que habían recibido un video trucho y ayer se lo preguntamos y ella, en vez de salir por la tangente como lo hizo al principio diciendo bueno, voy a averiguar, etcétera, salió abiertamente a defender el accionar policial, descaradamente a defender el operativo policial. Leopoldo, te hago una pregunta que tiene que ver con el hecho que les tocó a ustedes este gaseo, ¿no? Hay una causa judicial donde ustedes son querellantes. Así es, efectivamente, casualmente. Porque Bullrich de alguna manera planteaba, bueno, esto de no tienen coronita, pero hay una investigación donde el foco es justamente si hubo una premeditación de parte de la Fuerza de Seguridad. Efectivamente. ¿En qué está esa causa? Mira, casualmente estuve declarando hoy en esa causa. Esta semana vamos todos los diputados por separado en distintos días a declarar, a prestar testimonio, porque además somos querellantes en la causa. Es una causa que tiene el fiscal Picardi, que ha reunido, respecto a lo que pasó el 12 de junio, un montón de circunstancias, porque además del gaseo a los diputados, por ejemplo, hay otra carpeta que tiene el fiscal, que está vinculada a un hecho muchísimo más grave, que son los apremios ilegales que sufrieron los detenidos con posterioridad cuando fueron trasladados a los penales federales. Cuando llegaron a los penales federales, los detenidos,
fueron gaseados, golpeados e interrogados con gente con capucha en el servicio penitenciario sobre su pertenencia a determinadas Nos los organizaciones contó políticas. aquí uno de los vendedores ambulantes. Sí. Claro. Sí. Bueno, algunos de esos detenidos vinieron a la Comisión Bicameral de Inteligencia, nos formularon la denuncia, otros fueron contratados por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, que incluso llegó a obtener legajos que se habían abierto esa noche, donde dice que esta gente desarrollaba actividades criminales. Esto que te estoy contando no pasó nunca en democracia en 40 años. Todos los gobiernos en algún momento, alguna manifestación, tuvieron un detenido o con el pretexto de que se, digamos, enfrentaban la autoridad o una piedra, etc. Primero, no iba ninguno a cárceles federales, porque no son delitos federales, eran contravenciones. Pero que además hayan sido objeto de apremios ilegales, tortura, para decirlo en términos criollos, e interrogatorios sobre su pertenencia a tal o cual organización política, social, religiosa, nunca había pasado. Pasa ahora que el servicio penitenciario pasó a depender de Patricia Bullrich, Ahora, porque Leopoldo, antes dependía de justicia. Ustedes le estaban haciendo esta interpelación a la ministra. Así es. Vos decís, se pone nerviosa, se corre un poco de su rol. Y en un momento pasa Mayores fuerte. Vamos a compartir el momento en que la ministra le habla directamente a Leopoldo Moró y le hace una acusación muy grave. Para, nene, para, Moró, para, flaco, para, a mí no me atagas, ¿eh? Conmigo no te la creas, para un poquito, ¿eh? ¿Viste? ¿Quién habla? Cállate vos, cara dura. ¿Querés que te cuente la plata de Yabrán que pusiste, que cobraste vos acá? ¿Querés que te cuente la plata que cobraste de Yabrán, Moró? ¿Querés que te cuente? Yo era diputada cuando vos cobraste la plata de Yabrán, cara dura. Cuidado, ¿eh? Cuidadito. Cuidado. Bueno, ahora queremos escucharte, Leopoldo. Vos después haces un descargo, decís que vas a presentar 2 denuncias, ahora nos explicás un poco. Haces una referencia a todo el tema Yabrán Cavallo vinculado a las coimas IBM. Y después de esa presentación, de ese video que publica Leopoldo Moró, Patricia Bullrich vuelve, le contesta a Leopoldo Moró con esta respuesta. Dale. A ver si lo tenemos. Moró, tu discurso lo vas a tener que meter en el tacho de basura. Y te voy a decir por qué. Porque vos como diputado podés decir lo que vos querés y dijiste lo que vos querías insultando. ¿Sabes por qué? Porque tenés inmunidad parlamentaria. Nadie te puede llevar a la justicia mientras hablás en la Cámara de Diputados. Ahora, ¿qué descubrí? Descubrí que lo mismo le pasa a un ministro cuando va a la Cámara de Diputados, para igualar la capacidad de diálogo y equilibrarlo. ¿Y sabés en qué fallo fue este? Fue un fallo de la Corte Suprema de Justicia, donde justamente Yabrán, ese fue el que procesó a Cavallo por haberlo acusado de ser jefe de la mafia. Las mismas malas palabras que vos dijiste, los mismos insultos que vos dijiste que no se escucharon, pero que yo sí los escuché, te los vas a tener que guardar. Y tu denuncia al basurero. Bueno, esto en el barrio le dicen irse al mazo. ¿Cómo? O sea, esto en el barrio le dicen irse al mazo. ¿Por qué? Porque, ¿qué ha pasado acá? Se ve que la ministra desde anoche hasta hoy puso a trabajar a todo el mundo a ver dónde se encontraba algún precedente que la blindara con inmunidades que la Constitución no le da a los ministros. La inmunidad de los parlamentarios surge de la Constitución Nacional. Ella se puso a trabajar y encontraron un fallo de la Corte adicta, por supuesto, al menemismo, al que ella adhería con el mismo fanatismo que adhirió a Montonero, después adhirió a De la Rúa, después adhirió a Macri y ahora adhiere a Milei. Encuentra un fallo para cubrirse, porque efectivamente yo hoy a la mañana me presenté en Comodoro Pi y hice 2 denuncias. Una de tono penal o de carácter penal, porque al final ustedes habrán visto ayer que ella me dice, tené cuidadito, cuídate. Dicho esto por un ciudadano común es una amenaza, pero dicho por quien tiene el monopolio, como es el caso de ella, de la violencia estatal, es muy grave. Porque es una amenaza, pero además es una coacción agravada, porque pretende
impedir que yo desarrolle mi actividad como parlamentario. Pero además ¿Puedo hacer un punto ahí antes de la Sí. segunda denuncia? Tengo la sensación que estamos naturalizando tanto el discurso violento desde la política que lo que plantea Patricia, que vos tenés que hacer un esfuerzo para demostrarnos por qué es grave. Pero es como si fuera moneda corriente en el modo en que hoy se discute la política. Seguí, ¿cuál es la Así segunda denuncia? La segunda denuncia es de carácter civil, que también la presenté hoy, y que tiene que ver en relación a lo que ella dice de Yabrán y los supuestos pagos de Yabrán. Las dos Ella dice que vos denuncias. recibiste una coima de Yabrán, que recibiste plata de Yabrán. Ella dice textualmente eso. Entonces hay una denuncia penal y una denuncia de carácter civil por lesión al honor. Se ve que ella, después de que yo anuncié esto al mediodía y salí en un video, entró en desesperación, porque ella es consciente de que ha cometido 2 delitos. Y no sé cómo, seguramente colaboradores del Ministerio, encontraron este fallo de la Corte, que es un precedente jurisprudencial, pero que no tiene el valor que tiene los fueros que salen de la Constitución, porque yo puedo hasta cuestionar ese fallo de la Corte. Y yo voy a seguir adelante a pesar de lo que ella dice. En el segundo video no insiste con el tema de la coima o de la... No, ella se va al mazo. En el segundo video se va al mazo. Ayer, perdón, Claramente. yo ayer estaba viendo Canal 13, el noticiero a última hora, y estaban diciendo, me asombró, ¿no? Porque Después de QR. pasaron sí, claro, llegué a casa, me puse, cuando repite este canal, repite otra cosa, me puse a ver el noticiero. Y estaban diciendo, pero me asombró, ¿no? Pasaron el video de Bullrich y dicen, perdóneme, si realmente supo de una coima de Yabrán en aquel momento, ¿por qué no lo ¿cómo dijo? no lo denunció? Decían, y yo me llamaba la atención que lo El pusieron... sentido común. El sentido común en ese noticiero. ¿Pero a qué se refería? No, ¿Por qué, lo que por qué pasó- Yabrán a aparece ver, en la el escena? tema es así. En el año 95 se hace una interpelación a Cavallo en la Cámara por el tema del correo. Ustedes recuerdan que él venía enfrentado con Menem incluso por esa cuestión, y en el medio estaba Yabrán. La verdad es que yo aprovecho esa circunstancia porque yo tenía información sobre una coima gigantesca que llevaba adelante la empresa IBM en Argentina, sobre la informatización, no solamente del Banco Nación, sino del Banco de Santa Fe, Banco Provincia y la aduana con un sistema que se denominaba María. Entonces aprovecho esa interpelación que tuvo una gran repercusión, casi se transmitió en cadena, e introduzco ese tema. Y efectivamente explota una bomba. Cavallo, me acuerdo que se sacaba el pañuelo y transpiraba en la Cámara de Diputados, se lo pasaba por la pelada. Y además estaba acompañado de sus funcionarios, entre los que estaba el presidente del Banco Nación de ese entonces, Dadone. Bueno, para hacerla corta, efectivamente terminó en un procedimiento, en una causa judicial donde se comprobó que se había pagado la coima. No solo se comprobó, logramos un hecho que nunca más se repitió. Recuperamos toda la plata de la coima que estaba en bancos suizos depositadas. Algunos de los directores del banco fueron confesos y fue un hecho muy grave, porque terminó incluso con alguien aparentemente suicidado, que era el intermediario, uno de los 2 intermediarios en la coima de IBM, que aparece colgado en la ciudad universitaria de un árbol, Sí, que aparece. con un papel en la boca, signo bien mafioso, precisamente que hablaba de esto. Entonces lo que sugiere Bullrich es que a vos te dio plata Yabrán para que impulses eso contra Cavallo. Claro, exactamente. Supongo yo, no sé. Sí, eso es lo que ella quiere insinuar, digamos, pero no más que insinuar es lo que dice. Y efectivamente eso causó una gran conmoción en su momento. Bueno, pero era un momento muy difícil de la Argentina, tan difícil, recuerden ustedes que, por ejemplo, voló un pueblo entero, Río Tercero, como consecuencia de otra cosa que también denunciamos nosotros, que fue el contrabando de armas. Había una mafia funcionando. A mí me costó esto estar 4 años con custodia policial de la provincia de Buenos Aires. Yo soy de San Isidro, mis hijas eran hijas chicas, Cecilia, que ha sido ahora presidente de la Cámara, y era imposible vivir. Permanentes llamadas telefónicas, tu hija está saliendo de la casa, efectivamente en ese momento salía, había que ir a buscarla a la puerta del colegio. La gente olvida, pero la década del 90 fue una década muy rodeada de actividades mafiosas. Perdón, y Patricia Bullrich en ese momento estaba con Cavallo. Pero fanática, abrazada, con el mismo fanatismo que está hoy abrazada a Milei. A ver, Leopoldo, por supuesto veremos cómo sigue la denuncia y vos decís que la vas a sostener. Efectivamente, en el video que publica Patricia Bullrich para responder a la presentación de tus denuncias, no vuelve sobre el tema de la coima. Pero recién lo decía Fer Serrini, ¿qué viste en la ministra? ¿Por qué estalla de esa manera? ¿En qué momento está, digamos, el gobierno de Milei en esta escena? Porque las preguntas de los diputados la desnudó. Así como tuvo la
caradurez de contradecir algo que es un video que todos estamos viendo, donde la policía le tira incluso a una chica que no solamente está allí, sino que está en el suelo sentada y le tiran eso. Bueno, ella hubo un montón de cosas que no pudo responder, porque efectivamente no se pasó, salvo en el canal de la Cámara, las preguntas. Por ejemplo, en un momento dado yo le planteo también el tema de los recursos, porque estábamos hablando del presupuesto. Claro. Entonces le digo, bueno, ministra, en el caso del presupuesto, en lo que es función de inteligencia, hay un aumento del 1.197% en los recursos dedicados a la inteligencia para el año 2025. ¿Cómo se explica esto? Porque los 100.000 millones de pesos que quisieron contrabandear con el DNU, ustedes recuerdan, fueron rechazados por el Parlamento. Los han vuelto a meter, pero en el presupuesto. En el presupuesto 2024, los recursos para inteligencia, para la CIDE, son de 15.000 millones. Pasan a 197.000 millones. Ahí no hay preocupación por el equilibrio fiscal. Y los recursos que va a tener ella para la función de inteligencia, Gendarmería, Prefectura, etcétera, pasan de 66.000 millones a 345.000 millones de pesos. Tampoco hay ahí preocupación por el equilibrio fiscal. Los recursos de inteligencia no van para la inteligencia que generan las universidades, va para la inteligencia para espiar a argentinos. Leopoldo, ¿Vos decís que ella reacciona así frente a este tipo de preguntas? ¿Ya no da una explicación sobre frente esto? a esas preguntas y muchas Porque más. es llamativa la forma de reaccionar. Ella en la exposición inicial hace un autobombo, por ejemplo, y dice: yo denuncié y hemos prevenido muchos actos terroristas en la Argentina. Y entonces yo le dije, mire, usted el 7 de enero anunció que había detenido una célula sirio-libanesa de 3 individuos. ¿Y cómo terminó esa denuncia? Uno era un peluquero de Avellaneda. El otro era un tipo que le dicen el Rubio, que merodea los bares del Congreso diciendo que fue mercenario en Nigeria. Y el otro, que era el único sirio-libanés, era un profesor de ping-pong que vivía en Colombia y que no tiene antecedentes ni en la CIA ni en el FBI. Cuando anuncian, o mejor dicho, cuando se produce la carta incendiaria al presidente de la Sociedad Rural, ella hace una conferencia de prensa en Mendoza y dice: es un comando anarco-vegano. Y meten en cana a un pobre tipo que estuvo 48 horas preso hasta que Rafeca lo liberó porque no tenía nada que ver. Digo, todas esas cosas las fueron poniendo muy nerviosa, porque la fuimos desnudando. Ella hace un acting con esto y además irresponsable, porque cada vez que anuncia la supuesta existencia de una célula terrorista, también lo hizo en Córdoba hace poco con una supuesta célula de Hezbollah, y la fiscal de Córdoba la desmintió en 24 horas. Pone efectivamente al país en una zona de alarma que hasta te diría conspira contra inversiones. Y además, desde el punto de vista de la eficiencia estatal, cuando ella hace eso, los servicios de inteligencia del resto del mundo le bajan la persiana, porque se dan cuenta que lo usa electoralmente y no le dan más información, y eso también pone en riesgo a la Argentina. Entonces todo eso sumado le generó esta reacción histérica que tuvo.